Lógica jurídica sobre el uso de la lógica en el razonamiento justificativo jurídico y la enseñanza del derecho positivo, por Roque Carrión. Haciendo un muy breve reencuentro histórico, podemos decir que surgió en el año de 1971, a raíz del trabajo de Carlos E. Alcorn y Eugenio Bullinger y su obra Normative System, la cual fue traducida al castellano hasta el año de 1974, con el título Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas, reconstrucción lógica de los conceptos del derecho. En este apartado básicamente nos habla el autor de la problemática al momento de la reconstrucción de los conceptos del derecho, la cual indica que está sistematizado, es decir, para todo ya existe un proceso que al momento de leer un enunciado en automático sabes lo que debes hacer o se le da una interpretación estándar, lo cual para los autores de la obra Normative System reprochaban, ya que para ellos no existe una regla lógica que reemplace el intelecto del hombre. Por tanto, así es de mayor valor la habilidad de una persona para la interpretación exacta de estos conceptos que la automatización laboral. Bueno, tocando el tema del uso prescriptivo del lenguaje jurídico, hablamos de la lógica, de la cual se hace un uso no formal. Y bueno, esto vendría siendo la lógica deóntica y ella muestra que todas las normas pueden formularse en términos como obligatorio y permitido, ¿no? Pero el estudio de todas estas relaciones lógicas entre las normas, más que nada bueno, no es tema de semiótica, sino vendría siendo tema de la lógica, de las normas. A esto también lo podemos llamar como lógica normativa o bien la lógica deóntica, ¿no? Ya hablando un poco más de eh, las normas vendrían siendo una regla, una conducta distinta, por tanto, de un imperativo o de un juicio de valor, y solo eh, establece una obligación o una permisión. Podrían, podría ser un ejemplo como hacerse o no hacerse, ¿no? Básicamente esto. Kalinowski es una de las pocas que mantiene el nombre de lógica jurídica. La lógica jurídica con la tesis de lógica se trata de un raciocinio jurídico. El carácter lógico de estos estudios sirve para analizar el carácter sistemático del derecho. En 1951 se planteaba el argumento de la imposibilidad de una lógica de la derivación normativa que puede considerarse como un verdadero cuerpo de doctrina. Esto se establecía hacia toda la lógica que no fuera la lógica proposicional. En 1980, Francisco reitera su posición respecto a la inutilidad de la lógica deóntica y cree que la lógica ordinaria permite fundamentar todas las deducciones que se efectuarán en la corriente de lógica. Ulises Schmidt afirma que las contradicciones lógicas que existen entre los contenidos de normas positivas no aplican necesariamente la inexistencia o invalidez de una de las normas en contradicción, pero dos normas contradictorias en un orden dinámico pueden llegar a ser válidos. Esto es obvio que es una irracionalidad lógica. Una lógica de este tipo se anuncia como más propia en relación, por ejemplo, se dice que a la dinámica de los sistemas normativos jurídicos, porque al parecer moralizaría mejor la existencia del movimiento, que se manifiesta en la vida efectiva que llevamos nosotros los abogados, como es la carrera de Derecho. Sobre la posibilidad de enseñar lógica jurídica. Una de las cuestiones que nos podemos plantear es cómo dirigir una enseñanza de este tipo en el ambiente cultural que sobresale en el mundo académico de la Facultad de Derecho. Una de las enseñanzas del análisis lógico del derecho es una de los hábitos de estudio memorísticos,
Esto quiere decir que se basa en la utilización de la memoria para el aprendizaje, como también en el estudio analítico y abstracto. Si se admitiera esos estudios lógicos como una de las materias en el primer año de Derecho, ¿qué se debería de hacer? Se tendría que ver y elegir varias estrategias, tomando como ejemplo los autores de El Derecho como lenguaje, en donde escogen un tipo de presentación intuitivo, utilizando unos conceptos no formales como paráfrasis. De lado el lenguaje de la lógica, para solamente hablar de las características lógicas del derecho. Pero claro, todo tiene un límite, como lo menciona el escritor Roberto Torretti, que sí afirmaba que quizás una de las dificultades era llegar a entender el sentido de la lógica. Hay que tener cierta destreza o habilidad de un mensaje, un manejo del lenguaje formalizado y sus reglas, en el cual cómo se adquiría eso. En la actualidad las cosas no han cambiado mucho. No disponemos de una cultura previa, pues en los centros de educación no se enseña lógica con esos propósitos, en lo que no solo basta conocer la teoría formal lógica, sino aplicar el razonamiento.